11:33 de esta mañana de jueves, continuamos en los temas que interesan. En este momento estamos en compañía, como recordábamos hoy al comienzo del programa, todos los jueves vamos a tener una invitada o un invitado, puede ser especial al programa, que nos hable de temas que interesan. Justamente en este momento nos acompaña nuevamente Ima Pruna, que es psicóloga de nuestra ciudad, y vamos a hablar en el marco de fechas muy importantes que tuvimos durante la semana, a partir del domingo de la semana pasada, que el 10 de octubre justamente se conmemoró el Día Mundial de la Prevención de la Salud Mental, en el momento donde se incluye, ¿no?, a todo lo que incluye justamente la salud mental, a lo que es la salud física. Después también el día de ayer, miércoles, fue el Día del Psicólogo. Mandamos nuevamente un gran saludo y cariño a todos aquellos que se dedican día a día a esta profesión, y durante toda esta semana es la semana de los TOCs, así que muchos temas para hablar. Por eso la tenemos a Ima acá con nosotros. Bienvenida, Ima, una vez más, muchísimas gracias por estar. Buen día a todos, un placer de nuevo. Comenzamos, Ima. Día Mundial de la Prevención de la Salud Mental. Se incluye, como decíamos, Ima nos va a contar un poco más sobre fechas y datos quizás más exactos y concisos sobre cómo comienza esto, a partir de qué año se conmemora y por qué es importante incluir a la salud mental dentro de lo que es la salud física. Bueno, sí, justo como estábamos hablando antes de entrar al aire, saqué, digamos, los cálculos, y hace justo 75 años que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 46 describió específicamente el término de salud como la integridad del bienestar humano, tanto físico, mental como social. En ese momento, hace 75 años, se hablaba del bienestar social del individuo. Ahora mismo ya se está un poco perfilando ese término social en lo que sería emocional, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad tenemos estos tres puntos que confluyen al final en lo que podríamos determinar la salud como integral. Claro, en nosotros. El conjunto de todo, ¿no? Hoy en día sabemos todo lo que afecta también físicamente, distintas cuestiones, no sé si llamarlas enfermedades, sino cuestiones psicológicas como ser el estrés, la ansiedad. Cuando uno se siente depresivo también tiene consecuencias dentro de lo que son, por ejemplo, distintos órganos de nuestro cuerpo, o bien el mismo bienestar físico, como nos comentabas recién. ¿Cuál es la importancia, más allá de lo que nos comentabas recién, Ima, de incluirlo dentro de todo el paquete, por decirlo de una forma, que la OMS haya declarado esta importancia? ¿Considerás que es un gran paso para todo el trabajo y la trayectoria, más que nada, por qué no, que tienen desde la psicología? Por supuesto. Quiero hacer mención en la importancia de cambiar el estigma en que muchos seres humanos creen que la enfermedad es, o mejor dicho, la salud es la ausencia de enfermedad, es la ausencia de dolencias. En realidad no es precisamente esto. No por no tener una dolencia significa que estoy sano. La salud, vuelvo a repetir, es la integridad de mi bienestar físico, mental y emocional. Yo puedo tener un cuerpo perfectamente sano, saludable, sin ningún tipo de enfermedad o dolencia, pero a la vez no sentirme en mi plenitud en cuanto a mi bienestar en el trabajo, en mi familia, en mi ámbito. Por ende, ahí incluimos la terapia, digamos, emocional, la terapia psicológica, claro, donde yo poder trabajar con un profesional en cuestión para mejorar ese bienestar y que yo encuentre el equilibrio en mi vida. Todavía está vigente muchísimo el paradigma de, algunos dicen, no, yo no estoy enfermo, por ende no tengo buena salud, claro. Entonces ahí es donde vamos. Ir un poquito más allá, tener que hacer un poquito más de examen interno con cada uno, para poder analizar si realmente yo tengo este triángulo, digamos, ¿no?, de la salud en perfecto estado. Claro. Después, semana de los TOC. ¿Quién de nosotros no tiene un TOC? Y lo más complicado, si se quiere, o el primer tema que por ahí se nos viene a la cabeza cuando estamos hablando de TOCs, son los tics, ¿no?
si son lo mismo, si es la misma cosa, si se los diferencia de algo, cómo reconocer si tengo uno, si tengo otro. Ima, ¿cómo hacemos justamente? Vamos por partes para diferenciar el TOC del TIC. Básicamente no tiene casi ningún tipo de común uno con el otro. El TIC es el trastorno por repeticiones de algún tipo, repeticiones mecánicas de algún tipo sobre todo no pasa tanto por el pensamiento sino por temas físicos, ¿no? Por ejemplo, ir por la calle y cruzar el paso cebra y cruzar siempre con el blanco, ¿no? O sea, repetir siempre patrones, pero son más bien físicos los tics. Sí. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo que viene dado más desde bucles de pensamiento repetidos, ¿no? Y estereotipados. Entonces, por lo general, una persona que sufre TOC no se exterioriza tanto, no es que se lo pueda ver fácilmente, pero sí que la mayoría desde temprana edad, desde niños, pues sufren algún tipo de obsesiones. Por ejemplo, hay personas que se obsesionan mucho en la limpieza física, es decir, tienen un miedo terrorífico, una obsesión a la enfermedad, ¿no? A las bacterias, a los microbios. Entonces, la obsesión es el miedo a padecer una enfermedad y la compulsión, por eso es obsesivo compulsivo, la compulsión es el constante accionar de ir a lavarse las manos, ¿no? Entonces, una obsesión lleva a una compulsión. Los tics muchas veces son, digamos, tics inconscientes, es decir, no hay una obsesión en el medio. Eso es lo que por ahí podríamos decir que hay una gran diferencia. Claro. Sí. El TOC realmente es un trastorno bastante complicado y creo que siempre en todos los casos se tendría que trabajar con un terapeuta, no tanto con un psiquiatra sino con un terapeuta, para frenar las obsesiones y los miedos que conducen a ese círculo de pensamiento negativo, ¿no? Claro. Hay personas... ¿Todos los TOCs son malos, Ima? No lo definiría como malo, pero sí que acaban dañando el bienestar. Claro. Entonces, por ende, sí, afectan bastante a la salud mental. Claro. Porque de alguna manera no te privan de la tranquilidad y la libertad de poderte sentir a gusto y tranquilo en algún ámbito de tu vida. Por lo general siempre acaba dañando, sobre todo en el ámbito laboral, más que otra cosa. ¿Cómo los podemos identificar? Vamos a abocarnos a los TOCs, es la semana de los TOCs, en un principio lo quisimos identificar, separar, si se quiere, los tics, como nos comentaba Ima, esta diferencia gigante que hay, y cómo identificamos el TOC, si yo sufro de esto. En la medida en que ya te empieza a preocupar el tener un pensamiento recurrente. Por ejemplo, los más estereotipados, los más típicos es tener miedo, por ejemplo, o tener pensamientos obscenos, sexuales, ¿no? De lo mejor que estoy, se me vienen constantemente pensamientos de, no sé, el abuso, sin haber sido yo abusada, ¿no? Claro. Porque evidentemente si yo he pasado por la experiencia ya no es un TOC, sino es un trauma. Sí. Podría ser un trauma. Pero el hecho de tener pensamientos, digamos, fantasiosos sobre cosas obscenas, obscenidades, y recurrentes. Claro, recurrentes, el que se me cruce recurrentemente el hecho de que estoy matando a alguien o le estoy ahorcando, o sea, son pensamientos estereotipados que son fantasmales porque no significa que yo tenga la voluntad, ni mucho menos de hacerlo, pero sí que evidentemente, claro, una persona que sufre un pensamiento así y como dices tú, y encima es recurrente en el tiempo, te acaba asustando muchísimo. Entonces eso ya es un indicio que puede estar sufriendo un TOC. Claro, esos pequeños parámetros, si se quiere, que van alterando nuestro día a día, desde, como comentabas vos, también lo libre, ¿no? Que uno, con respecto a los tics, trayéndolos de vuelta, que me parece bueno también traerlos a la conversación, más allá que no se incluyan dentro de esta semana, pero sí, porque más allá de que quizás no sea tan grave, entre comillas, como un TOC, que ya es algo también inconsciente, ¿no? Porque uno no quiere Exacto. pensar esas cosas, pero traer la conversación y darle la importancia y la relevancia, ¿no?, que se merecen. El día de ayer fue el Día del Psicólogo, miércoles 13 de octubre, y los psicólogos
¿Qué decir de los psicólogos, no? Nos dan herramientas, nos dan esta posibilidad de ver de otra forma quizás nuestros problemas, nuestros momentos en la vida, no tienen por qué ser problemas solamente, y nos dan este acompañamiento y este oído que muchas veces necesitamos. Ima, desde tu trayectoria, desde tus estudios, desde lo que estás haciendo vos día a día, porque más allá de ser psicóloga en tu consultorio salís y haces distintas capacitaciones y demás, ¿qué se siente poder acompañar esta vocación que tiene uno como profesional, ¿no? Que muchas veces uno dice, ni loco, me siento a escuchar problemas ajenos, suficiente tengo con los míos, pero va más allá de eso, va desde aplicar la teoría hasta con experiencia propia, que es algo que vos también nos comentás mucho, lo que vos ves en tu consultorio, ves en la gente. ¿Qué se siente, por ejemplo, ahora poder estar acá en algo que está totalmente fuera quizás de tu campo de trabajo y darle una mano a quien lo necesita? La verdad que siento mucha liberación, liberación personal, y a la vez también ayudar a una persona a sentirse más libre y más segura es súper satisfactorio. Para mí es como una devolución, el dar herramientas y volver con... Y sentir este feedback de amor, de confianza en mi experiencia, básicamente, pues me genera muchísimo bienestar y siento libertad. Eso es algo muy curioso, pero siento libertad compartida, es decir, ayudar a liberar a otro ser humano de una problemática que le está aconteciendo es algo que a mí me genera mucha satisfacción como persona. Y eso que al inicio, cuando yo estudiaba en la facultad, no era ni mucho menos mi intención ser terapeuta, o sea, quería seguir con criminología. De hecho, hice las prácticas en una prisión, así que nada que ver, era bastante diferente. Después pasé por 8 años de recursos humanos y ahora estoy... O sea, quería mencionar que al final la psicología es una ciencia amplísima, que dentro de la psicología tenemos también muchísimas vertientes, ¿no? O sea, hay muchísimas ramas de aplicación que en realidad no somos contrarias, sino somos complementarias. Cada vez más estoy explorando la línea de la terapia holística, de las terapias alternativas, que vuelven un poco al punto cero del ser humano que empieza todo en la filosofía, porque en la realidad la base y el origen de la psicología es la filosofía que ya se aplicaba hace aproximadamente 3000 años. Entonces lo holístico va englobando al final el todo, ¿no? Es como que estamos volviendo al inicio, y esto a mí me genera una pasión y una ilusión terrible, porque creo que vamos a poder incluir los orígenes de todo esto, es decir, poder hacer el giro, ¿no?, del ciclo de esta ciencia, pues va a ser muy bonito. Solo que, bueno, es una cuestión de evolución. Entonces dentro de la psicología todavía hay especialistas que siguen aplicando teorías un poco más científicas, si podríamos decirlo de alguna manera, y otros que ya nos vamos abriendo un poco más desde lo holístico y desde el misticismo, ¿no?, de la ciencia. Pero en definitiva, ¿qué es lo que pretendemos todos? ¿O deberíamos pretenderlo los buenos psicólogos y comprometidos en la profesión? Pues al final es la ayuda y la búsqueda exhaustiva del bienestar de cada individuo. Básicamente es esto. Me quedo con esto que decías, Ima, de las distintas ramas de la psicología, que es algo que también se plantea muy de seguido, porque así como vos comentabas sobre el holístico, bien lo traías también a la conversación, hay gente que sigue quizás el régimen científico y se queda con esa teoría, dándole siempre su impronta, ¿no? Pero que las ramas de la psicología no son contrarias, digamos, no tienen una competencia entre sí, sino al contrario, se tienen que complementar y, como bien decías, buscar el bien general, más que nada. Por último, Ima, ya lo hemos traído a la conversación en una primera instancia, pero ¿cómo invitarías, qué recomendación, qué tip le darías a alguien que no se está animando a ir al psicólogo, quizás por esas fuertes comentarios, si se quiere, que hay en la sociedad ya hace mucho tiempo, que el psicólogo es para locos, que se va el que está enfermo? ¿Qué le dirías a esa persona? Que se permita ser un poco más libre, que se permita un poco darse el derecho, porque al final es un derecho, a poder pedir una opinión, a poder pedir una opinión profesional, que creo que para algo todos
vamos también posicionándonos en estudios, ¿no? Entonces, que se permitan, esa es la palabra, que se permitan, porque al final, muchas veces, la presión social la acabamos incorporando en nosotros mismos y es el único que se está privando de ciertas cosas, ¿no? Por miedos o por estereotipos y prejuicios, pero que al final nos los instalamos. Entonces, yo debo permitirme el derecho a ir a buscar otras opiniones, no por sí, porque sean profesionales las tengo que incorporar como certeras, al contrario, es decir, darme la posibilidad de escuchar otras cosas para que mi sentido común pueda manejar más información y pueda ir descubriendo ciertas cosas. Al final es una cuestión de permitirnos pensar, permitirnos sentir, permitirnos tener el derecho y la libertad de poder manifestar lo que a uno le pasa, porque al final es que no hay una realidad o una verdad absoluta. Creo mucho en el relativismo, en esta cuestión de la vida, que es el ser humano, y el ser humano es relativo por naturaleza, porque son tantísimas las condiciones que condicionan mi realidad, que es lógico que sea diferente a la tuya y a la de cualquier otro. O sea, nuestra vida es única, absolutamente única. Entonces, partiendo de la base de esto, ¿por qué no pensar que yo puedo tener problemas que tú no tienes, que tú puedes tener problemas que yo no tengo, pero aún así son igual de reales para ti? Claro, y tratar de entender, ¿no?, las herramientas. Yo siempre lo menciono así como herramientas, porque uno por ahí dice, bueno, me voy al psicólogo y tengo la solución a mis problemas. Es todo un trabajo en conjunto, además, no solamente que uno se sienta frente al psicólogo y dice, bueno, sí, mira, esto vas a solucionar así, vos lo hacés y se soluciona. Todo tiene su forma, sus herramientas y sus procesos, además, así que es muy importante entender eso también. Muchísimas gracias, Ima, una vez más por acompañarnos y por darnos estos tips y esta información también que es tan importante, y bueno, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad, ¿cierto? Por supuesto, bueno, es un placer seguir avanzando y creciendo juntos, porque al final lo que hoy estamos comentando, capaz que mañana lo tengamos que refutar, no por eso somos ignorantes ni estamos equivocados. Creo que realmente el ser humano es inquieto y es misterioso por naturaleza, y estamos en constante cambio, ¿no es cierto? No nos tenemos que encasillar ni cerrar en nada, sino permitirnos la libertad de ir tanteando, conocer, cuestionarse, porque en algún lugar de esta red de cuestiones que uno se va haciendo, pues acabas hallando la respuesta que necesitas. Entonces abrir el panorama mental y abrir sobre todo el sentido común, que para eso tenemos esa herramienta, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias una vez más, y nosotros nos despedimos.